Good Morning Casta y ya tenemos la presencia del amigo Lavi Abraham para hablar un poco de economía y de inflación, ¿no? ¿Cómo está la inflación? Está bien. ¿Cómo estás vos primero? Está muy bien la inflación, sigue sana, sigue Goza de buena salud la inflación. Está alta. Está viva. Muy sin ningún tipo de problemas, así que no se preocupen por la inflación que está acá, está presente y va a seguir por un buen tiempo más, así que la inflación está muy bien. Y yo también, muchas gracias por preguntar. ¿Cómo les va? Hola Lavi, buen lunes. Buen lunes, gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué quieres saber de la inflación? ¿Por qué en Argentina bajan los precios y suben la inflación? ¿Por qué en Argentina bajan los precios y sube la inflación? Bueno, qué buena pregunta. ¿Por qué en Argentina la pregunta creo que estaba dando vuelta el otro día, ¿por qué en Argentina supuestamente baja la inflación y suben los precios? Sí, también. Que eso es más fácil de explicar en todo caso, porque baja la inflación no quiere decir que no hay inflación. La última medición de inflación fue de un 4% mensual, la anterior 4,6, la anterior 4,2, o sea, llegó para quedarse. No es que no va a bajar mucho más, digamos, me parece que un poco lo que estamos viendo es eso, como una especie de consenso entre los economistas. Y estamos en un nivel de inflación que es alto, 4% mensual es alto, por supuesto es menor que lo que pasó a principio de año, después de la devaluación brutal que hizo este gobierno cuando apenas asumió. Esa devaluación en diciembre llevó a inflación altísima en diciembre de 25% mensual, las 3 inflaciones más altas de la historia moderna argentina de los últimos 30 años fueron diciembre, enero y febrero. Y a partir de ahí empieza a bajar la inflación, pero que baje la inflación no quiere decir que llegue a cero la inflación. Entonces, mientras haya inflación, los precios siguen subiendo. Eso primero. Y un poco lo que estamos viendo es eso, es que hay un sostenimiento, una continuidad de la inflación en los últimos meses. Y un poco me parece que esa va a ser la tónica hacia el futuro también. Y este 4% parece difícil de bajar. Parece difícil de bajar, porque un poco la pregunta también es, ya que tenemos un espacio acá de reflexión y discusión un poco no tan corridos por los tiempos, de pensar qué sostiene la inflación, qué inicia la inflación, qué propaga la inflación, porque son cosas distintas. Y pocas veces se discute, como que el discurso oficial lo ha simplificado tanto al problema, parece como si fuera únicamente problema de una variable que es la de la emisión monetaria y que eso es todo lo que determina la inflación, y creemos nosotros desde nuestro equipo y en general, no solo nosotros, nuestro equipo, en general quienes tenemos una mirada un poco más complejizadora, podríamos decir, de lo que es la economía, que es más complicado, efectivamente. Entonces, que hay fenómenos que inician la inflación. Por ejemplo, la devaluación de diciembre. Claro. La devaluación de diciembre te inicia un proceso de inflación porque al principio el valor del dólar se va mucho más para arriba. Eso es referencia doble. Por un lado es la referencia de todo lo importado, casi obvio. Si el dólar aumenta, sube automáticamente. Aumenta automáticamente. Algo que yo tenía que pagar en dólares se va a hacer más caro en pesos, automáticamente. Pero no todo es importado en Argentina. Es aproximadamente un 20% de las cosas son importadas y el 80% es nacional. Sin embargo, el dólar también es una referencia para los precios nacionales. Entonces, es una referencia de precio general de la economía, por lo menos así viene siendo en las últimas décadas ya en Argentina, con lo cual ese proceso de devaluación enseguida se propaga por toda la economía. Entonces tenemos dos cosas distintas. Primero, algo que lo inicia, que puede ser la devaluación. Puede ser otra cosa que inicie la inflación. Por ejemplo, el aumento de los precios internacionales, que eso pasó en 2021 con la guerra en Ucrania, que aumentaron los precios internacionales. Esos precios internacionales también se trasladan a los precios locales, o sea, inflación en todo el mundo. Eso inicia, pero se monta sobre una inflación que ya viene. Entonces, primero se inicia la inflación, por algo que general como medio externo, en el sentido de que no es del propio proceso inflacionario, es un proceso, algo que tiene que ver con la economía, pero no estrictamente con la propia inflación o con la moneda o con el dinero, sino con algo que viene un poquito de afuera. Eso inicia la inflación. Después se propaga. Y que Sí, generalmente son decisiones políticas también. Claro. Sobre modificar el tipo de cambio, digamos. Es una decisión política puntual. Exactamente. Hay una decisión política, hay una decisión del gobierno. Y eso fue lo que pasó en diciembre. ¿Por qué hubo 25 puntos de inflación en diciembre? No cayeron del cielo. Efectivamente hubo una devaluación de 117%. Es decir, que todo lo que valía, lo que estaba nombrado en dólares pasa a valer 117% más en pesos. Bueno,
como yo te decía, una parte de eso es automática y el resto se va trasladando, se va propagando por la economía, que es un fenómeno distinto, que tiene que ver justamente con cuestiones más sociológicas, podríamos decir. Todos aumentan por las dudas, los comerciantes aumentan porque como aumentó el dólar saben que van a aumentar las cosas, aumento por el... Nada, y veníamos también en una especie de que esto venía pasando, un consenso de que esto venía pasando así en los años anteriores. Todo aumentar porque... Por la duda. Por la duda. Pero entonces, como todo aumenta por la duda, es lo que termina pasando la profecía autocumplida. Como todos profetizan que las cosas van a aumentar, las cosas finalmente aumentan. Porque la profecía se cumple si todos nos ponemos de acuerdo, aunque sea tácitamente. ¿Y por qué dice que la inflación baja y telefonía es más caro, internet es más caro, agua es más caro, luz es más caro, el transporte es más caro? ¿Cómo puede ser que la inflación baja si después vos tenés todo lo que es servicio de manera brutal aumentó? O sea, estoy hablando de una factura de agua que te pasó de 6.000, 8.000 pesos a 35.000, una factura de telefonía que te pasó de 7.000, 8.000 pesos a 22.000, o sea, como que los saltos fueron bastante más por encima de ese 4% o de ese 4.5% que dicen que hay mensualmente. Bueno, eso tiene que ver con qué es lo que mide la inflación, efectivamente, el índice de inflación. El índice de inflación es un promedio ponderado, así se llama, es un promedio con pesos, con proporciones, de miles de cosas, o de cientos de cosas, podríamos decir, pero que están medidas en miles de lugares. Para que nos demos una idea, todos los meses tenemos que medir la canasta que miden los precios, mide 320.000 precios. 320.000 precios. ¿Por qué? Y porque básicamente se va todo el país. Entonces hay que medir de movida un solo precio, lo tenés que medir en varios lugares. Pero no en varios lugares, uno en cada lugar. Entonces un kilo de arroz se mide a lo mejor 10 lugares de Rosario, 5 de Santa Fe, 8 de Jujuy, 4 de Neuquén, 25 de Buenos Aires. Bueno, y ahí te dice cuánto aumentó el arroz. Entonces te dice cuánto aumentó el arroz. Pero lo segundo es qué proporción de tus gastos, no de tus gastos, de los gastos en general de la población argentina son arroz y qué proporción son energía eléctrica. Bueno, para eso se hace una encuesta de gastos de hogares. La encuesta de gastos de hogares es una encuesta complejísima que dura un año y que se hace cada 6, 7 años, 8, y que muestra qué porcentaje de las cosas aumentan, qué porcentaje de tu gasto representa cada una de las cosas, para que se entienda más fácil. ¿Cuánto gastás vos mensualmente en pasajes de avión? Efectivamente muy poco. Sin embargo, los pasajes de avión están probablemente cero, digamos. Cero, claro. Pero hay gente que a lo mejor gasta un 10% de su gasto en pasaje de avión y el promedio de toda la Argentina es 0,5% del gasto, 0,05, a lo mejor nada. Entonces, si los pasajes de avión se van al doble o al triple o al cuádruple, afecta muy poco a la inflación porque muy poca gente consume pasajes de avión. Por el contrario, se aumenta el arroz, que consume prácticamente toda la población argentina, consume arroz, digamos, o carne. Bueno, efectivamente va a golpear mucho más un aumento de la carne que un aumento de los pasajes de avión. Esas encuestas de gastos son encuestas que se hacen, insisto, cada muchos años, que afectan y que generan lo que se llama las canastas de consumo, que son diferentes para todo el mundo también, digamos. Entonces, un aumento del arroz o de la carne golpea sobre quienes consumen más arroz o más carne. ¿Y quienes consumen más arroz o más carne? Los más pobres en general, porque gastan prácticamente todo su ingreso en consumir alimentos, en tanto los más ricos probablemente tienen una canasta de consumo más diversa, más compleja, que incluye a lo mejor pasaje de avión, para seguir un ejemplo. O comida afuera. O comida afuera. Más proteína, o no, sí, o cosas raras, o comprarse más ropa, o comprar, o salir a comer afuera, irse de vacaciones, pagar una medicina prepaga, pagar un colegio privado, digamos, cosa que a lo mejor si aumenta el doble la cuota de un colegio privado, al 50 o 60% de la población de más bajos recursos no le va a tocar. Hablando de medicina prepaga, estoy esperando que devuelvan esa devolución que supuestamente iban a hacer. Nunca pasó, de ese sacudón que le dieron al principio, y después el gobierno dijo, che, no paren, se zarparon, en marzo, y bueno, todavía lo estoy esperando. Y ahí vamos, claro, y entonces ahí tenemos toda esta complejidad, digamos. ¿Qué aumenta y qué no aumenta? Y bueno, para responder finalmente tu pregunta, ¿por qué se aumenta la energía eléctrica? Es porque ¿cuál es
el porcentaje de tu ingreso, mejor dicho, cuál es el porcentaje de tu gasto como hogar que se destina a la energía eléctrica, y a lo mejor es el 10%. Entonces, si aumenta mucho, bueno, golpea sobre ese 10%, mientras el otro 90% todavía no está. Eso en términos generales, lo que es cierto que si empieza a aumentar mucho la energía eléctrica ya va a dejar de ser el 10%, que a lo mejor va a ser el 20% o el 30%, como era en otra época. Esos son cambios estructurales, cambios de mediano, de largo plazo, que también se están dando en este gobierno. Y eso me parece que y altera esta canasta, digamos. Y lo último, para repetir algo, pero para que quede claro, digamos, la idea de canasta, de consumo, es también siempre un promedio. Porque, insisto, no es lo mismo lo que va a consumir un hogar mucho más humilde que lo que va a consumir un hogar mucho más rico. Van a consumir diferente y entonces va a afectarle diferente el tipo de aumento en su propia canasta. De hecho, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, saca, por ejemplo, canastas por regiones. Y te dice, bueno, lo que aumentó en el conurbano de Buenos Aires no es lo mismo que lo que aumentó en el noroeste de Argentina. ¿Por qué ahí? Porque el noroeste es se consume más comida, porque en promedio es una población un poco más pobre, en promedio, que la población de la ciudad de Buenos Aires, bueno, etcétera. Entonces, eso lo podemos replicar con sectores de la población, con sectores trabajadores y no trabajadores, ocupados, desocupados, etcétera. Yo tengo una sensación de hace mucho tiempo, perdón que te interrumpa. No, porque me queda todavía una más para el final, pero la dejamos para el final. No. Que Rosario, esto que hablando de la regionalización, de las mediciones, que Rosario es mucho más caro que cualquier otro punto del país, me hace sensación. Bueno, el fin de semana hablé mucha gente que vino a Crack Bam Boom de estos días, sobre todo puesteros que venían a laburar, que venían ya con mucho. ¿Qué impresión se llevaron? Y que era mucho más cara. ¿Viste? Más cara que Ciudad de Buenos Aires. Me pasó con mi mamá, que me vino a visitar, lo conté el otro día acá, me vino a visitar, mi vieja de provincia de Buenos Aires, de la zona de San Isidro, y la verdad que fuimos al súper, fuimos unas cosas por mi cumpleaños, y me miré y me decía, che, pero yo pago la mitad alguna de estas cosas. Puede estar exagerando, no te voy a negar. Puede estar exagerando por ser madre. A lo mejor puede estar exagerando. Pero no. Ahora cuando vuelva a decirle si era efectivamente no, yo justamente... Tenés que ir un día al Super vos y un día Super ella en San Isidro y con el celu ahí ponerse y ver. Pero me resulta que es todo más caro en Rosario. Sí. No sé si es por una burbuja. Siempre me lo pregunto y nunca puedo terminar bueno, de no lo vamos a resolver ahora. No, históricamente siempre fue más caro Buenos Aires que el resto del país. Históricamente. Hablo desde que hay registros de precio de hace 100 años esta parte. 100, 120 años, digamos, siempre fue más caro Buenos Aires que el interior, por así llamarlo, y es cierto que a veces hay zonas como que pueden ser más caras que otras. La inflación, recordemos, no mide el valor de las cosas, mide la variación del valor de las cosas. Claro. Entonces la inflación no es si es caro o barato, sino ¿cómo va esa variación? ¿Cómo va esa variación de estos porcentajes de variación mes tras mes o año tras año? Perdón, Mariano, iba a decir algo. No, que esto que decía de estos puesteros, de los stands comerciales, de Crack Bam Boom, muchos venían con el presupuesto acotado, entonces hicieron una compra de súper. No es que les parecía caro tipo salir a comer, que también está mucho más caro, salía a comer una pizza, una cerveza, pero fueron al súper, pararon tipo en un departamento para cocinarse, para ahorrar gastos. Y también le pareció caro, fueron a un súper local, incluso los vi con la bolsa, ponerle la gallega, fuiste al súper, estaban con la bolsita de tela comprada cuando no tenían dónde ponerla, y dice, sí, la verdad, mucho más caro, dice, ¿cómo hacen? Y el bondi también, muchos. Bueno. Cuando pagan el bondi dicen, llegaban a la terminal, pasaban la sube como están acostumbrados y dicen, che, pero me quedé sin saldo. Y sí, amigo. Sí. 2 boletos me quedé sin saldo. Y sí. La del bondi cuando lo pagan dice, ¿usted está pagando este bondi? Sí. Hace 20 años, vamos. Hace un montón, no pasa esto. Bueno, dos cosas para empezar. Primero lo de salir a comer y lo caro que es. Siempre hablamos con algunos amigos de cómo cambió eso en los últimos años. En términos de que tengo un amigo músico y me dice, nosotros salíamos a ensayar y íbamos a tomar una cerveza y un sándwich al bar. Era algo habitual hace 10, 12, 15 años atrás. Hoy es un grupo, son bastantes, qué sé yo. Dice, los chicos más chicos, para ellos se les hace imposible. Para nosotros era habitual que terminemos de ensayar y fuéramos a tomar una cerveza. Hoy se les resulta realmente carísimo y eso tiene que ver con casos más de largo plazo, de cómo cambió el poder adquisitivo de la gente, cómo nos empobrecimos, la clase media o la sociedad en general, cómo se empobreció. Eso por un lado. Y eso, pero viene porque me acordé lo de salir a comer. Pero lo último, me faltó el tema de la inflación para cerrar, para empezar a agregarle una capa más de complejidad que tiene que ver con el sostenimiento de la inflación en el tiempo.
Porque cuando empecé dije, bueno, 4, 4,2, 4,6 y el mes que viene ¿cuánto va a ser? 3,8 y alguno va a decir, oh, festejemos y el mes siguiente va a ser de vuelta 4,1 o 4,5 y de vuelta esto. No es que no se festeja el 3,8 porque no va a pasar nada, estamos en esto. Por dos motivos. Por un lado, por una cuestión que yo creo que lo he charlado acá, que es lo que llamamos la inercia inflacionaria, la continuidad de la inflación por motivos en general legales, en general de contratos, en general de no sé, los alquileres que están atados a la inflación, lo que se llama la indexación de los contratos. Cosas que están atadas a la inflación y que siguen generándola en el tiempo. Y por otro lado, algo que es más político, que como a mí que me gusta la economía, pero que entiendo que es economía política, y que tiene que ver con la disputa por la distribución del ingreso, lo que se llama la puja de la distribución o la puja distributiva, que también la sostiene en el tiempo y que este gobierno vino como a discutir particularmente eso, aunque nunca lo ponga en su agenda. Claro. No lo pone en la agenda, es tácito. ¿Qué es la puja distributiva? Es la posibilidad que tienen los trabajadores como conjunto de discutir qué parte se quedan de lo producido. Entonces, esto más concretamente, ¿qué posibilidad tienen los trabajadores y trabajadoras de ir a una negociación, a una paritaria y ganar más en términos de poder adquisitivo que lo que ganaban el mes pasado y qué parte tienen los empresarios? Esa discusión siempre está terciada por el Estado. Lo que vino a hacer este gobierno es tratar de entender que la inflación está en buena medida dada por esta puja, por este sostenimiento en el tiempo está dada, pero sin decir nada lo que está haciendo es jugando en contra de los trabajadores. Primero y principal con los trabajadores y trabajadoras del sector público, a quienes le quitó cualquier posibilidad de negociación, a quienes le está destruyendo el salario. Bueno, esta es una forma de bajar la inflación. Es así. Es una forma dura, cruel, deshonesta además. Pero es la forma en la que está buscando este gobierno que no haya inflación. Que los trabajadores y trabajadoras del sector público ganen cada vez, pierdan. O sea, pierdan poder adquisitivo. Pierdan poder adquisitivo mes tras mes. Entonces, eso evita que haya remarcaciones de precio, porque efectivamente nadie puede pagar nada. Eso empezó con los trabajadores del sector público. Eso guía o pone un nivel hacia los trabajadores del sector privado en general, de todos los sectores. Condiciona en términos de sus paritarias. Exactamente, muchas gracias. Los condiciona, efectivamente, y hace una posibilidad menor de discusión, y luego, finalmente, el Ministerio de Trabajo no está homologando a ciertos acuerdos, o está discutiéndolo, o está llamando a conciliaciones, o está tratando de que no haya discusión de salario. Y es una discusión política, es una discusión donde el Estado, que aparentemente está ausente, este famoso Estado mínimo, liberal, anarcocapitalista, en la práctica está bastante presente y jugando para bajar la inflación a costa de destruir el poder de negociación de los trabajadores organizados, el sindicato, digamos, de la clase trabajadora, me gusta decir a mí, porque efectivamente entiende que la inflación no es solamente un fenómeno monetario, sino que es un fenómeno político también. Claro, sí, clarísimo. Yo por ahí lo que veo en esta pérdida del poder adquisitivo dentro del sector público es que si bien no lo dice de manera taxativa, ya hoy por hoy lo están deslizando. De hecho, hace algún ratito escuchamos una conversación de Lidia Lemoine, que es una vocera del gobierno en un montón de cosas, que planteó que no hay plata para pagar un mejor salario a los docentes universitarios. Y que que se la rebusquen. Claro. Entonces en algún punto ya la discusión está con... no sé, el salario que hay, si no te gusta jodete o andate a hacer otra cosa. Básicamente yo entiendo que este gobierno denigra fuertemente todo lo público. Está buscando que todo lo que se relacione con el Estado y con lo público esté mal pagado, pero no solo los trabajadores, funcione mal el sector público en general. Está buscando destruir lo público, que lo público sea sinónimo de malo, de berreta, de mala atención, de falta de insumos, de falta de espacios. Es una batalla, como ellos dicen, es una batalla cultural, digamos, de destruir lo público y mostrar que lo público no funciona. Y la forma más sencilla para el gobierno es simplemente desfinanciar. El desfinanciamiento de los salarios primero, y en la universidad es muy patente porque logra, por un lado, que los trabajadores y trabajadoras universitarios se cansen, se vayan,
se vayan a hacer se otra vayan cosa. a hacer otra cosa, digamos, abandonen y vacíen la universidad, y que los propios estudiantes también se cansen de eso, pero y digan, bueno, me voy a una universidad privada donde a lo mejor no hay paro, donde donde no sé, funciona todo porque hay plata para sostenerlo, pero esto no es solo la universidad, digamos, va a pasar con la salud, y entonces la salud pública está denigrándose y está maltratándose, le está pasando en la atención en general, en ANSES, digamos, en términos generales, los trabajadores y trabajadoras del sector público están muy mal pagos y cada día peor. Y lo de cada día peor no es una forma de decir, es literal. Digo, cada día los trabajadores no le están ganando a la inflación, vienen perdiendo. El poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del sector público es enorme, es brutal. Y bueno, es parte de la estrategia también de este gobierno, destruir lo público, como, bueno, parte de la promesa que hizo, ¿no? De destruir lo público, de romper el rol del Estado en nuestra sociedad. Sí, también igual toda esa ola de despido que se dio cuando arrancaron, fueron con indemnización. Y si vos te ponés a hacer cuentas, en realidad hay una cuestión muy política, no tanto economicista, detrás, porque lo que pagaron de indemnizaciones a todos los empleados públicos que despidieron entre el primer y segundo mes de gobierno, cubría los 4 años tranqui de pago de sueldo de la gestión. Claro, porque no les importa en realidad. O sea, no es una cuestión de ahorro. No es una cuestión de ahorro, es una cuestión de hacer mierda. Perdón, sí. Perdón, es una cuestión de romper el Estado, de que no funcione nada, de que la gente se queje y que la gente la pase mal y diga, vieron que el Estado no funciona, y también termina siendo una, como decía antes, una profecía autocumplida, porque termina funcionando mal, efectivamente. 8:51 la vi. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir a hablar de inflación, de política un poco también, Sí, ¿no? por supuesto. La vi Abraham con nosotros, hablando de inflación, política y situación económica. Nosotros nos vamos a un temita y